Ya estamos en vivo. Hola amigos, buenas tardes. Ya estamos en otro viernes desde este café con los artistas, con algunos amigos que nos acompañan presencialmente y ustedes virtualmente pueden compartir también este café desde sus casas o desde el lugar en donde estén. Hoy tenemos la invitada de honor, aquí es la arquitecta Marcela Nacarate, o Nacarate, siempre le pongo un acento en donde lo bajo, quien hace muchos años conocemos, ha dado muchas conferencias aquí en el museo, y ella se ha dedicado a preservar nuestro pasado, a generar que la ciudad de La Plata y toda la región capital pueda persistir en el futuro, dado que si no cuidamos lo que tenemos, dudosamente va a poder esto ser conocido por quienes nos sucedan. Así que Marcela, con mucha valentía y mucho trabajo, ha tomado armas con la pluma, con la palabra, y ha generado muchísimas actividades para que todos conozcamos en dónde vivimos, para que todos podamos disfrutar de dónde estamos, para que los más jóvenes conozcan las historias de esos lugares. Y esta semana, que es la semana que culmina hoy, que empezó el lunes 18 de mayo, de abril, me fui al día de los museos. El 18 de abril es el Día Internacional de los Monumentos y 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos. Así que tenemos un mes ahora de actividades relacionadas a los museos y a los monumentos y al patrimonio. Y hoy, qué mejor que hablar con Marcela para rescatar esos monumentos, rescatar el patrimonio y visibilizar el trabajo de tantos que junto con Marcela ayudan a que el futuro pueda ser conocido y disfrutado. Porque todos viajamos por el mundo y decimos, qué maravilla, este edificio tiene una placa que dice que en el 1200 aquí se escribió tal libro. Y acá en La Plata tenemos algunas plaquitas que dicen en esta esquina se cantó por primera vez el tango en La Plata. Estaba eso porque se demolió. Era en la esquina, a las cuadras de mi casa. Yo veía la placa acá y ahora ya no está más la placa ni la casa. Así que el trabajo de la arquitecta, que ahora vamos a charlar un poco de esto, ¿no? Bueno, primero gracias por la invitación. No, gracias a vos por la invitación. Gracias por la presentación y por la invitación. Bueno, contanos qué es toda esta actividad que ustedes llevan a cabo. Y aparte quiero aclarar que no estoy sola, porque esto es un trabajo en equipo y lo bueno es que a medida que uno va trascendiendo, divulgando, haciendo difusión, cada vez más gente se suma y se compromete porque se anima. O sea, durante mucho tiempo la gente se quejaba en las redes, pero no se manifestaba públicamente o en el lugar que correspondía. Y a veces hay demasiada gente sentada del otro lado escribiendo, apoyando, pero la realidad es que cuando uno quiere hacer algo, el que realmente está ahí es poca gente. Entonces, lo bueno es que a medida que pasa el tiempo, los grupos se van haciendo más grandes, la gente se involucra más, se compromete más y van apareciendo grupos en defensa de distintas temáticas. Por ejemplo, con el tema del árbol está el Foro del Árbol, con el tema del adoquín, el hipoadoquinado. Yo pertenezco desde hace muchos años a la agrupación Defendamos La Plata, que asumimos todos los temas urbanos en general, no solo el patrimonio arquitectónico construido. O sea, patrimonio es una palabra muy amplia que a veces no se la entiende en su verdadera magnitud. Uno entiende que patrimonio es la casita vieja, no es solo la arquitectura antigua, relevante, significativa, sino también que hay un montón de cuestiones que pasan por lo natural, por lo intangible, y tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra identidad, con nuestro legado, y no es solo el tema de la casita. O sea, hay todo un componente atrás donde es importante preservar desde lo inmaterial estas tradiciones y sobre todo la educación, la concientización, porque no se están transmitiendo estos valores. Entonces, si una persona no entiende y va con el hijo y no entiende, ese chico va a crecer sin saber. En cambio, una persona que es la formación, la educación, formando y educando desde las escuelas, ¿no? Claro. Contribuyendo para que las escuelas tengan contacto, sí. Porque está bien, en la currícula hay un espacio para el patrimonio,
pero muchos piensan que el patrimonio, como decís vos, es solo el palacio, lo arquitectónico y lo grandilocuente, lo magnífico. La escala monumental. Pero ese es un concepto cercano, ya obsoleto. claro. O sea, las definiciones de patrimonio son muy dinámicas, muy abiertas y van evolucionando con el tiempo porque se va entendiendo que patrimonio no es solo el palacio, el edificio monumental o la casona señorial, sino también las pequeñas arquitecturas o los pequeños gestos. O sea, por ejemplo, vamos a mostrarlo porque estas tacitas me contaba Walter que se las trajeron de Estambul y tienen una historia, y aunque sean pequeñas no es menos relevante o menos significativa, porque todo tiene una historia atrás. Algunas pesan más que otras en cuanto a esa identidad, el trabajo artesanal, el oficio que se iba legando del maestro al discípulo y que de alguna manera se perdió. Entonces los valores están presentes todo el tiempo, pero a veces no los vemos, no los entendemos, no los sabemos transmitir, o no los entendemos. Esto que vos decías de las placas. Hay gente que lee la placa y yo digo que es una ayuda a memoria y que estaría muy bueno que toda la ciudad esté llena de placas, pero al mismo tiempo te las vandalizan, te las rompen, te las roban y se va perdiendo un poquito de historia. Yo una vez conocí a una persona que era muy fanática de Carlos Gardel y había estudiado la vida de Gardel, pero no su biografía la conocida, sino las veces que había venido a La Plata de manera clandestina, digamos, porque como le gustaban mucho los caballos, venía a apostar al hipódromo y vino mucho más veces de lo que nosotros creemos. Entonces cada tanto paraba en algún barcito, en algún hotel, tenía algún amigo en alguna casa, y yo digo, ¿no estaría bueno poner plaquitas? Por acá pasó Gardel, o acá cantó Gardel. Y es un detalle tonto, pero que es como yo digo, las guías autoguiadas, ¿no? En vez de estar preguntando o comprando libros o contratando un guía, que también es válido, obviamente, tener esa ayuda a memoria en las calles, como están las baldosas de la memoria. ¿Por qué no tener esos gestos para poder, yo siempre digo que hay que hacer escuela y plantar semillitas? Entonces la educación constante, la comunicación, la concientización, el visibilizar las cosas, hacen que de alguna manera la gente empiece a prestar atención. Mira, nosotros aquí en el museo, durante la pandemia, los primeros meses de pandemia, que estábamos viendo cómo mantener el contacto y la comunicación con toda la gente amiga que queremos tanto y que es parte de la casa, digamos, ¿cómo hacerlo? Entonces, bueno, inventamos este programa, pero aparte de eso, pueden ver cuando vengan cualquier día al museo, en la parte externa, debajo de los murales de Eduardo Migo, debajo del ángel, van a ver unas chapitas con un código QR. Ese código QR lo leen con el teléfono y van a encontrarse a Eduardo Migo hablando de su obra. Eduardo Migo contando sobre el ángel, o otro a mí contando sobre el museo. ¿Y eso qué costó? Nada. Es solamente la impresión del código QR en una chapa de metal. Y en un metal que no sea noble para que no lo roben. Claro. Y de esa forma mucha gente puede enterarse simplemente transitando y sacando una foto del QR, viéndolo ahora o en otro momento. Sí. Y fíjense que es algo sencillo, alcanzable, de poco presupuesto. No es un presupuesto multimillonario ni hacer una red compleja, cibernética, no. Es que las grandes ideas no necesitan muchos presupuestos, que generalmente uno enseguida se ataja con eso, pero yo pienso que es como una excusa para no hacer, porque no todo requiere presupuesto. Hay cosas que son sencillas y fáciles de alcanzar y que con poquito se puede lograr mucho. Entonces la concientización es gratis. Uno puede dar charlas, tener encuentros, generar jornadas, hacer visitas guiadas. Nosotros hemos ido a dar charlas en la escuela, pero porque los mismos alumnos nos las pedían. Y contanos eso, ¿cómo se comunica con ustedes para pedir una charla? ¿De qué forma? Desde Defendamos La Plata se acercaban al grupo cuando nos reuníamos de manera presencial. Después lo hicimos de manera virtual con el tema de la pandemia. Tenemos una página. Tienen una página web y también tienen un Instagram. Sí. Así que pueden entrar al Instagram y comunicarse por privado y presentar una iniciativa. Y mucha gente pregunta, participa o hace sugerencias también. Y aparte los ponen en alerta, porque eso nos ayuda, como no podemos tener control de todo lo que pasa en la ciudad, ellos de alguna manera nos van avisando. Miren que están sacando un árbol, miren que están demoliendo una casa. Entonces eso nos ayudaba, o sea, el compromiso ciudadano, que es importante, uno no puede estar en todo, muchas cosas se nos escapan o a veces llegamos tarde. Entonces la ayuda del vecino comprometido que participa y se involucra.
Yo creo que la clave es eso, que la gente se involucre, porque si no hay un compromiso ciudadano uno no puede estar esperando que todo lo haga el gobierno, porque muchas propuestas tienen que salir de la ciudadanía y han pasado esas cosas y han dado muy buenos resultados y el gobierno apoya después. A mí me gusta poner siempre como ejemplo lo que pasó en Meridiano Quinto, que hace unos años atrás decían que ir a Meridiano Quinto de noche era peligroso, era no volver. Y ahora Meridiano Quinto es un festival, o sea, sí, con los barcitos, va a comer algo, va a tomar algo, el espacio cultural, las actividades nocturnas, y uno quiere ir, se siente como atraído. ¿Por qué? Porque todo eso se generó a raíz de los familiares descendientes de los empleados del ferrocarril que no soportaban ver toda esa traición y ese legado del empleado ferroviario y lo que implicaba en la estación con las maquinarias, la señalización, y decir, bueno, que no sea un espacio muerto, démosle vida desde otro lado. Y se generó esta actividad cultural que no solo quedó en el ámbito de la estación, sino en todo el barrio. Y al sumarse la gente y crearse nuevas actividades y generarse otras cuestiones, ahí el gobierno vino y apoyó. Y yo digo, fue maravilloso. Y el otro ejemplo, que hace poco, porque todo este mes de abril, voy a pasar un chivo. Por favor, sí. Ezequiel Aldazábal está haciendo, ahí vino justito, está haciendo visitas guiadas en el túnel de Plaza Malvinas. Cuenta una historia muy interesante, no es solo cruzar el túnel. Entonces, la importancia de la visita guiada, del trabajo de investigación previo, del poder transmitir ese conocimiento, es el otro ejemplo que quería dar en cuanto al compromiso ciudadano. Cuando la gente se une puede lograr muchas cosas. Esa plaza, que estaba predestinada para plaza según el trazado desde la ciudad, nunca pudo ser plaza porque lo ocupó el terreno el Regimiento 7. O sea, tenían una necesidad de instalarse en algún predio, le tomaron ese y tuvo la historia que tuvo y nunca fue el espacio verde que la gente necesitaba en ese barrio. Hasta que con el tiempo generaron complicaciones, porque ya en un área urbanizada empezaban los enfrentamientos, se volvía peligroso para el vecino, cada tanto había que evacuarlo. Y un día los vecinos dijeron, basta, que se vaya al regimiento, queremos recuperar la plaza. Y fue una presión de los vecinos, porque si no el gobierno nunca iba a tomar la decisión de trasladar el regimiento. Entonces, ¿cómo cuando el vecino se moviliza, se junta? Obviamente siempre de manera pacífica, ¿no? Nosotros no somos ni los del bombo, ni de la pancarta, ni de tirar bomba, ni del griterío. Siempre de manera pacífica, concientizando, entregando folletitos explicativos, charlando con la gente, transmitiendo lo que hacemos. Entonces, se puede hacer de manera pacífica, se puede transmitir, se puede sumar gente. Como estamos ahora trabajando con un grupo que también integrás, el de Red de Casas, con historia. Estoy en varios grupos en realidad. Sí. La red de casas patrimoniales e históricas, ante una necesidad de traslado del archivo de, digamos, obras particulares de 2050 por el cambio de destino de ese edificio, necesitábamos generar un nuevo espacio para que ese archivo no se perdiera. Y desde la red de casas propusimos la posibilidad de una casa que estaba en alquiler. El municipio aceptó la propuesta, la alquiló, y también aceptó la propuesta nuestra que las salas delanteras de esa casa sean museo de la ciudad. Así que también, por una iniciativa de un grupo de vecinos, estamos generando algo que estaba pendiente hace muchas décadas, que era tener un museo propio de la ciudad de La Plata. Otro día vamos a hacer un programa charlando de eso, y Dios mediante desde allí mismo, porque estamos muy cerca a poder abrirlo. Bueno, algo paralelo estamos haciendo también en Tolosa, porque Tolosa no tiene un archivo y un museo histórico. ¿Cómo puede ser que Tolosa, una localidad anterior a La Plata, que es mucho más antigua, no tenga su propio archivo y su propio museo? Entonces, hay tanto proyecto para hacer, tantas ideas por plasmar, tanta gente que es tan creativa, que puede volcar tantas cosas de manera productiva y para canalizar toda esa energía para hacer cosas, desde lo más sencillito, que no sé, rescatar un libro de la calle y donarlo a una biblioteca, o no sé, cosas sencillas, o poder recuperar piezas históricas que están perdidas o traspapeladas, o poder hacer una movida para recuperar una casa o darle una continuidad en su vida útil y darle otra función, que es muy válido eso para el patrimonio construido, refuncionalizar. Entonces, ¿cuántas cosas se pueden hacer? ¿Cuántas propuestas? ¿Cuántas ideas? Que muchas veces es solo una cuestión de gestión. Porque después las voluntades se suman y yo siempre digo, el presupuesto llega solo.
No es que el presupuesto te traba. Hay que buscar las formas de lograrlo. Si uno se paga en el que no tenemos dinero para hacerlo, nunca vamos a poder hacer nada. No avanzás. Porque siempre, ¿por qué el dinero es valioso? Porque es un bien escaso, básicamente. Entonces, si es escaso, no sobra, pero hay que saber administrarlo. Y bueno, y si nosotros hemos hecho tantas cosas sin presupuesto, se pueden hacer. Se pueden hacer muchas más con la ayuda de todos ustedes. Porque esa concientización que está hablando Marcela ahora, para que los chicos crezcan y tengan conciencia que la escultura de la esquina es de ellos, que el paredón de la escuela es de ellos, y que si grafitean ahí, están haciendo una contaminación visual que afecta a todo el grupo. Y esa contaminación visual no es solamente por lo estético, por lo lindo, nos afecta también mentalmente. Porque si nosotros estamos rodeados de situaciones opresivas, nuestra cabeza se siente mal. En cambio, si estamos en un espacio luminoso, agradable, digno, estamos mejor. Y podemos construir ese espacio entre todos. Y eso es lo que propone Marcela con varios grupos de trabajo para poder tener un futuro mejor. Así que ayudémosla, sumemos voluntades y hagamos nuestro amigo propio. Si cada uno cuida lo que puede, genera... Sí, desde su lugar. Exacto, ¿no? Yo siempre digo que no hay que sentirse presionado porque hay mucha gente que llega nueva y dice, ay, ¿qué hago? Y no sé en qué podría ser útil. Date tiempo, ya te vas a dar cuenta. O sea, nunca obligamos ni presionamos. Cada uno cuando lo sienta, lo va a hacer. Y surgen cosas desde lo más versátil posible, porque como se acerca gente de todas las disciplinas, conocimientos, oficios, nunca se sabe quién va a aparecer. Entonces es muy interesante eso. Mira, hace poco, antes de la pandemia, la arquitecta Cecilia Gamondi, también amiga de la casa, junto con la arquitecta Diana Maggi, una excelente persona que admiramos y queremos mucho. Diana y Cecilia trabajaron juntos en un proyecto que era redescubrir los barrios. Patrimonio en los barrios, yo también estuve en ese proyecto. ¿Vos estuviste? ¿Sí? Se hizo una presentación en el Centro Cultural de las Malvinas con el primer barrio que fue una prueba piloto, el barrio El Mondongo. Y trabajaban con las escuelas, iban a la escuela, los chicos trabajaban redescubriendo lo que los rodeaba. Y eso se pudo hacer en 2 barrios nada más, por un tema también de tiempo, de recursos, de presupuestos y también de falta de interés de gente que se sumara, porque 3, 4 personas pudieron hacer bastante, pero si hubieran sido más, hubiera sido, digamos, superlativo, digamos, que esa progresión iba a ser geométrica, 2, 4, 8, 16 y así, infinito. Fíjense cuando, no sé, pensamos en comunicar algo, ahora con los medios digitales, en 2 segundos mandamos un mensaje y al rato nos llega a nosotros mismos ese mismo mensaje que nosotros enviamos. ¿Por qué? Porque las redes son rápidas. Si nosotros logramos eso mismo con el patrimonio, sería maravilloso. Sería un sueño hecho realidad. ¿Sí? Mira, en varias ciudades del mundo hay sitios que se llaman Stopping. Están en Instagram. La gente, no sé, dejó unas tazas abandonadas, un cuadro, un mueble. Entonces el que lo ve y ve que es algo de interés, le saca una foto y lo manda al sitio y dice, este objeto está en la esquina de 47 y 16. Acá se han hecho con la ropa, que dejan ropa o los libros en los bancos. Si lo necesitas, llévatelo, cuando lo termines de usar, dejalo. Que haya una continuidad de uso y el que tiene algo y no lo necesita, dejarlo en un lugar público para que otro lo lleve. Eso lo hemos hecho alguna vez con el patrimonio arquitectónico. Eso se llama un crossing. Y yo lo vi en Europa hace 20 años, por lo menos. Es maravilloso. Hay como una intención acá. Pero vi que en Rayuela ya lo están haciendo. Qué bien. 2 o 3 años. Sí, hay una jaulita con libros y vos podés llevarte y dejar otro. Es una forma de incluir a la gente y que también todos se sientan parte y puedan concientizar en el amor al libro, en la lectura, en volver a la lectura. Y la lectura del libro es distinta al ebook. No sé, las dos son buenas, bárbaro, son diferentes. Yo prefiero el papel, pero también entiendo las necesidades modernas, pero eso no significa excluir el papel y olvidarlo. Y esta posibilidad de los que siguen a los que no quieren tener bibliotecas en casa, bárbaro, lee el libro
conocer el libro y después regalarlo, Dárselo hacerlo a otros. circular. No lo ¿Qué tires mejor? a la basura. La cantidad de bibliotecas completas que hemos visto tiradas en las veredas porque desarman las bibliotecas y en vez de tomarse la molestia de donarlos, de cederlos, lo tiran a la basura. Y a veces uno tiene la suerte de ir a rescatarlos y otras veces te los agarra la lluvia o los tira al camión de la basura Sí. y se perdió. Y es una picardía. Es A un mí me bien pasó una valioso vez y importante que no vuelve. una anécdota que no fue con los libros en realidad. Una casa antigua, muy grande, en una esquina, había tenido un desprendimiento de molduras que estaban allá arriba en la cornisa y algunas cayeron y se rompieron y otras quedaron enteras. Entonces había pedacitos de moldura en toda la vereda, las barrieron y las tiraron contra un árbol, como si fuera basura para alguien que se la lleve. Y yo lo publiqué en el Facebook, miren lo que están tirando. A las 2 horas no había quedado nada, todo el mundo se fue a llevar un recuerdo. Fue increíble porque no eran libros, eran pedazos de yeso, pero con forma muy artística. Y la gente tenía una necesidad de llevarse eso. Incluso cuando había demoliciones, que también se corría la voz, la gente iba y de los contenedores se llevaban las cosas. Entonces hay como este lado de la gente que desprecia o no entiende o desconoce, pero también está el otro lado, que es la parte positiva de todo esto, de que va a rescatar y que quiere tener un recuerdo y que no quiere que se pierda. Miren 2 programas para atrás, hace 2 viernes, estuvimos charlando aquí con Alejandro Petoruti, que Alejandro también es director del Espacio de Arqueología Urbana, y contó cómo tiene el único ladrillo entero de la piedra fundamental. Porque cuando se acuerdan, en 1982 se rompió el piso para encontrar la redoma con el mensaje de Aldardo Rocha y los elementos que suponíamos que iba a haber ahí, primero empezaron a romper a mazazos y de esa forma rompieron todos los ladrillos. Después continuaron, como no llegaban, con una moladora cortando. Faltó que traigan explosivos. Sí, faltó el coyote atrás con TNT. Pero Alejandro entonces pidió permiso y fue día tras día y revisó los contenedores de los elementos, lo que iban sacando, hasta que encontró un ladrillo entero. Y ese ladrillo lo guardó uno entero. Increíble. Bueno, cuando se hacen intervenciones en obras patrimoniales, uno puede desde afuera, ¿no? Sin entender mucho del tema, entender si la obra se está haciendo bien o no, según cuántos contenedores se lleven llenos. Que eso lo puede contar Ezequiel, que lo que pasó con el túnel, que se llevaron 2 contenedores de cosas, pero tirando piezas que valían la pena. No se llevaban solo el barro y la basura. Bueno, pero ahora entonces, estamos intentando también recuperar, junto con Marcelo y con el grupo que hablábamos, para este Museo de la Ciudad, poder recuperar de los espacios que el municipio tiene de depósitos, elementos para que formen el museo, para recuperar la historia. Nos enteramos hace poco también con Ezequiel, que está acá presente, que hemos hecho muchos trabajos juntos, él desde la antropología y la museología, yo desde el patrimonio en general. Estuvimos 2 años haciendo visitas guiadas en el Palacio Piria. Ahora estamos con el proyecto del museo, la nueva casa que se va a alquilar para el archivo de obras particulares. Y me perdí, perdón. No, y allí encontraron elementos en todo este tiempo y esos elementos a veces se han perdido. Y estuvimos investigando, perdón, ¿Sí? eso me fue. Estuvimos investigando y resulta que el municipio tiene muchísimos depósitos municipales en todo el partido. Pero esos depósitos tienen desde camiones oxidados hasta adoquines, bancos, farolas, se han encontrado bustos. Entonces, ¿por qué esas cosas están tiradas ahí? ¿Por qué no vuelven al espacio público? ¿Por qué no se exhiben? ¿Por qué no se rescatan? ¿Por qué quedan ahí? Que a veces se pierden para siempre, pero porque se destruyen. Bueno, por eso es importante que... por eso le hicimos esa propuesta a la municipalidad. Y fue aceptada, así que... Fue aceptada, pero... Vamos a trabajar en eso. Y que la palabra se transforme en un hecho. Eso vamos a lograr. Presionemos para que eso pase. Así va a ser, eso no tengo y poder duda. trasladar esas piezas al museo nuevo, que está ayudando a Ezequiel a armarlo, y poder recuperarlas, ¿no? Poder sacarlas de ahí o devolverlas al espacio público o ponerlas en un museo, pero no que estén en un depósito olvidado. El tema es ese, generar conciencia, generar que las cosas valen, que los elementos necesitan ser preservados y continuar su historia. Y exhibidos, no escondidos. Mira, está acá con nosotros
Marita Budiño, que va a ser la invitada del viernes que viene. Y Marita tuvo la visión de contratar a Clorindo Testa para que le haga su casa. Y Clorindo, lo vamos a charlar el viernes que viene, pero tiene que ver con esto. Clorindo dejó elementos de esa casa originales para construir una nueva. No destruyó, no arrasó, no hizo lo que muchos arquitectos dicen que hay que tener tierra plana, vaciar el terreno y hacer una casa. No, él rescató, y esa casa ahora es única en el mundo, es conocida como la Casa Stud. El viernes que viene vamos a charlar acá de eso. Así que fíjense cómo podemos lograr que el patrimonio crezca sobre una base cierta de un pasado conocido, investigado, reconocido por el resto y compartido. ¿Qué mejor? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, hay que trabajar mucho en esto, hay que concientizar y hablar constantemente, y no es de una charla y ya está, no. Esto es constante, permanente, hay que mantener la misma energía siempre. Bueno, siempre hay distintas personas que no entienden o desconocen, entonces es un trabajo constante donde hay que perseverar y perseverar. Ese no queda otro. Insiste, triunfarás. Y en ese tema, la señora insistió y lo consiguió. El martes, los esperamos acá, estoy pasando todos los chicos. Este martes, en esta misma mesa, próximo, vamos a charlar sobre primero vamos a hacer una presentación del grupo que investigó para hacer un libro. Y se va a presentar el libro, que es el libro Tolosa, pero contado por quiénes, por los historiadores, por quienes investiga desde la computadora, no, por su gente, por los vecinos. Entonces, Marcela con un grupo, que van a estar aquí presentes, generaron ese libro no solamente con el saber académico, sino con el conocimiento cierto de la gente de la zona, que volcó, abrió su alma, abrió sus casas y nos cuenta su vida en ese espacio. Así que el martes 26 a las 18 horas vamos a estar así, también virtualmente y presencialmente. Así que va a ser otro momento de charla. Vuelvo desde otro grupo. Desde otro grupo, pero siguiendo con el patrimonio. Sí, así que esta vez patrimonio intangible, el rescate de la memoria, el legado de la gente que tiene mucho para contar y que a veces sentía como vergüenza o timidez o desvalorizaba su historia y no, ¿qué voy a contar si lo mío quién lo va a querer escuchar? No, son relatos muy lindos desde el corazón, es más, estaban tan agradecidos de que les diéramos la oportunidad de poder expresar y dar a conocer sus historias, que muchos relatos emocionan, porque se entiende que lo escribían con cariño, nadie los presionó, participaron porque quisieron. Es más, mucha gente que no se animó, después se arrepintió, porque dijeron, pero si se animaban a escribir esto, yo también tenía algo para contar, y a veces porque pensaban que no iban a poder redactar bien el texto o que no iba a quedar prolijo. Incluso nosotros nos ofrecíamos a redactar, que yo lo hice con una persona que quería hablar y no quería escribir, así que con toda la paciencia del mundo me reuní varias veces con él, y uno de los textos que yo escribí en realidad era sobre su biografía, y es muy lindo porque la gente tiene tanto para contar. Y algo que los ordenamos cronológicamente, y la mayoría de los relatos, te hacen spoilers, la mayoría de los relatos son de los años 50 y 60, porque era la gente más grande la que tenía más historias para contar desde la experiencia, desde los cambios que había tenido Tolosa en esa evolución como pueblo, como localidad, y claro, y uno empezaba como a repetir, por ejemplo, cosas. En la mayoría de los zaguanes siempre había una planta de malbón. Me llamaba la atención eso, ¿por qué el malbón y no otra planta? Entonces se repetían algunas cositas que tenían que ver con lo cotidiano, y cuando uno lee la historia individual y es linda, pero cuando las lee todas corridas, cuántas cosas había en común que tenían que ver con las modas de la época, o las marcas de la radio pica. Entonces también uno aprende, ¿no? Yo que soy de otra generación, tampoco soy tan joven, pero hay cosas que no las viví, pero sí me emociona entenderlo desde la mirada del otro, ¿no? Porque si lo contó necesitaba transmitir eso. O sea, había una historia atrás. Eso es importantísimo, el recuperar la historia también, claro, desde el relato oral. El relato oral, y también desde los elementos que para algunos son mínimos, sí, pero que después generan historias interesantísimas, sí, y rescatan a veces, sumando varios relatos mínimos, se pueden
enlazar historias que a veces se habían quedado pendientes o sin resolución. Y paso otra invitación, no del museo. En la esquina en 44, casi 25, hay una casa que tiene un museo también que es creado por un historiador, Gustavo Rodríguez. Este sábado, en ese espacio por la tarde, va a haber una charla de Cecilia Gamondi sobre la Casa Curuchet y se va a visibilizar ese museo que cuenta la historia de la ciudad de La Plata, por ejemplo la historia del tranvía. Hay una pared que cuenta toda la historia del tranvía, los principales edificios públicos, los 5 sabios, quienes fueron, haciendo relatos. Es muy interesante porque está hecho desde la investigación. No esperen ver un museo tecnificado con mucha computadora y cosas, no. Son datos, es ir a ver para aprender y conocer. La idea es esa, concientizar y que todos encontremos en lo cercano elementos que nos ayuden a conocernos a nosotros mismos, a ver dónde estamos, hacia dónde vamos, y creo que de esa forma vamos a poder tener un futuro mejor. Si no tenemos pies firmes en dónde estamos y sabemos de dónde venimos, va a ser difícil ir. No hay futuro sin pasado. Así que te pido el cierre. Los invito a la semana que viene a la charla con Marita Rinforzi de Budiño, y le pido a la arquitecta Ana Karate que nos cuente y haga el cierre del programa. ¿De hoy? De hoy. Bueno, cerramos. En realidad el motivo de este encuentro, de esta invitación, era porque el lunes 18 de esta semana fue el Día Internacional de los Monumentos y los Sitios, una celebración que se hace a nivel mundial, que fue una propuesta que le hiciera el ICOMOS a la UNESCO. El ICOMOS es un organismo internacional que protege los monumentos y los sitios, y le elevó esta propuesta a la UNESCO, que la aceptó, y desde 1986 se celebra en todo el mundo. O sea, los países lo iban adoptando a medida que se enteraban o les gustaba la propuesta, y por suerte llegó a Argentina y llegó a La Plata, y tuvimos la suerte de que hubo una gestión provincial hace unos años atrás que lo implementó y tuvo la constancia, que es el secreto de las cosas, que a veces con los cambios de gestión esas cosas se pierden. Tuvo la constancia de que se repitiera todos los años, y fue impresionante la convocatoria. Yo no sé si ustedes se acuerdan o han participado, que salían las combis desde el Teatro Argentino y se armaban las colas según los circuitos que uno elegía, y arriba de las combis había guías que orientaban a la gente dónde podían bajar y dónde no, y se hacían esos recorridos con folletos. Bueno, yo me ofrecí como voluntaria, participé en todos esos años, lo disfruté muchísimo y me di cuenta de la necesidad que tenía la gente de aprender. No es que, estoy en mi casa, no me importa, no, iban las familias, los amigos, las parejas, y los nenes chiquitos que se interesaban, y era muy emocionante ver eso, porque a La Plata le faltaba esto. Uno siempre encuentra estos espacios culturales en lugares más cerrados, no en la calle. No sale la cultura a la calle, en la calle se manifiesta, hay otro tipo de cultura que se manifiesta de otra manera, pero no hay convocatorias masivas como pasaron en esos eventos. Y me dio mucha pena que con el cambio de gestión se cortó, quiso tomar la posta al municipio, pero desaparecieron las combis, los guías, los folletos, y ahora cada museo o cada monumento abre por su cuenta, con sus propias actividades, pero de alguna manera es como dejarlos solos y que se arreglen. Entonces, ¿por qué no poder unificar eso de nuevo? Estamos impulsando a ver si otra vez pueden tomar la posta los de Dirección de Patrimonio de Provincia, que lo habían hecho también en su momento, y no perder estas cosas, porque es la única, una de las tantas maneras que tenemos, pero creo que era la única manera en el sentido de llegar masivamente a muchísima gente que no se anima a entrar a un museo, que no tiene el tiempo para estar en estos espacios culturales, pero para esas cosas sí se prestaban, porque se animaban más. También está esa gente que se autodiscrimina muchas veces y no se anima a entrar a determinados espacios, entonces romper con eso también, como que la gente entienda que todos tenemos derecho al acceso a ese conocimiento. Son cosas que uno va adquiriendo, ¿no? Viendo en la calle cómo la gente se comporta o las cosas que dice, o que se autolimita en lo que puede hacer o no. Entonces darle la confianza, de decir, no, vos también, vení, participá, sumate, aportá lo que quieras desde tu lugar, porque nunca se sabe dónde puede aparecer el arte y la belleza.
Así que bueno. Pero muchas Mi gracias. cierre fue un poquito largo. No, pero fue muy, muy claro y con mucho amor, mucho espíritu compartido para que todos podamos abrazar esta posibilidad de defender el patrimonio. Así que gracias, Marcela. Muchas gracias. Gracias, amigos. Gracias y bueno, a todos. seguimos compartiendo el espacio.